Bienvenida a Renuncia Feliz Podcast, un espacio donde cada día recibes inspiración y estrategias para simplificar la creación de tu negocio mientras desarrollas la mentalidad empresarial que necesitas para crecerlo. Porque emprender no es suficiente. Renunciar a tu empleo no es suficiente. Esa vida en libertad con la que tú sueñas requiere renunciar a creencias, a hábitos y a sistemas de trabajo que pertenecen al paradigma del empleo. Y eso es una renuncia feliz. Mi nombre es Marisa y te invito a emprender desde la conciencia, a elevar tu frecuencia empresarial y a manifestar el negocio y la vida de tus sueños. Muy buenos días y bienvenida a tu tercer episodio de esta segunda temporada. Estoy emocionada. Cada día que me paro aquí detrás del micrófono a hablar contigo, no te puedo explicar, el pecho, el corazón se me quiere salir del pecho. Estoy feliz. Hoy estamos a miércoles 25 de mayo del 2022 y estamos oficialmente en cuenta regresiva. 5 días nada más quedan para el taller Crea tu Podcast. Si por casualidad no te has registrado o no sabes de lo que estoy hablando, porque hace tiempo no te conectas al podcast o por casualidad hoy es la primera vez que te conectas, el lunes 30 de mayo del 2022 tenemos un taller de creación de podcast. Es un taller práctico donde voy a estar ofreciendo 5 módulos de entrenamiento intensivo sobre cómo hacer un podcast con lo que tú tienes en tu casa. No es de ir a comprar equipo, no tienes que hacer inversiones en nada extraordinario, simplemente entender la logística. Son 5 pasos bastante simples. La forma en que yo te lo explico es como que tengo historias de personas que han salido de ese taller con su podcast publicado, así que tú puedes ser una de esas próximas historias. Y hoy precisamente, en el episodio de hoy, que los miércoles en esta temporada son de tema libre, de contestar preguntas, de hablar de cualquier tema que esté sobre la mesa, voy a hablar precisamente de este tema de podcasting, porque ha causado mucha sensación el tema de esta temporada nueva. Muchas de ustedes me han escrito: Marisa, dame más información sobre cómo hacer podcast. Marisa, he visto tu contenido y me has aclarado muchas dudas, pero sigo pensando que hacer podcast puede ser muy complicado. Yo no soy tecnológica, o yo sí quiero hacerlo, pero no sé si tengo un tema del que hablar. Mira, si te pica la cosquillita, el gusanito de querer al menos averiguar cómo es que se hace, tú no te puedes perder el taller de este 30 de mayo. En las notas del episodio está el enlace. Entra a tallerdepodcast.com, tallerdepodcast.com, ¿ok? Muy bien, y hoy te voy a hablar de las 5 razones por las que tú deberías considerar seriamente, si estás en este camino de emprender, si tienes un negocio ya, o si estás empezando tu proceso de negocio, 5 razones por las que deberías considerar tener un podcast si todavía no lo tienes. Especialmente le quiero hablar a ese grupito de personas en particular que se han metido a cuánto programa, a cuánto curso, han empezado con su podcast y ahí lo dejaron a mitad. Si tú eres una de esas personas, este mensaje es para ti directo, ¿ok? Si tú por casualidad admites que no has tomado ninguna formación oficial, pero te has preguntado, te has mangado a ti misma pensando: contra, si yo tuviera un podcast hablaría de tal cosa, o si yo tuviera una oportunidad de aprender cómo esto se hace, yo estaría haciendo este tipo de contenido, estaría haciendo este tipo de programa. Pues eso es lo que voy a estar enseñando en este taller, y hoy te voy a hablar específicamente de por qué deberías considerar tener un podcast, ¿ok? 5 razones fundamentales. Número 1, alcance. Cuando hablo de alcance, me refiero a dónde puede alcanzar tu voz, a dónde puede llegar tu mensaje. Específicamente en este podcast que tú estás escuchando, quizá en Puerto Rico, quizá en México, quizá en Panamá, quizá en España, quiero que sepas que este mensaje ha sonado en 89 países registrados hasta el sol de hoy. Y yo, ¿verdad? Me acabo de enterar de eso esta misma semana que estuve estudiando la estadística del podcast. Yo no tenía idea que mi voz había llegado tan lejos, y esto no es un asunto de la voz de Marisa, esto es un asunto de este medio. Para tú tener ese mismo alcance en las redes sociales, tienes que estar haciendo un nivel de contenido brutal, con un nivel de consistencia brutal, con un proceso de producción brutal, porque sabes que hacer un reel o hacer un story o hacer un carrusel o hacer una publicación a veces toma horas y horas y horas y horas. En cambio, un podcast lo puedes grabar en lo que te toma dejar un mensaje de voz. A veces a algunas de ustedes le envían unos mensajes de voz que duran 7, 8, 10 minutos. Pues piensa que tú podrías grabar un mensaje de voz
en tu celular, subirlo a una plataforma y que ese mensaje, en vez de ser para una amiga en particular, ese mensaje lo puedan escuchar miles de personas en países que tú ni te imaginas, donde hay latinos o hay personas que están en ese país por razones de trabajo, pero añoran escuchar una voz en español hablando de ese tema que tú quieres hablar. El alcance que te da un podcast es impresionante. Y una de las razones por las que ese alcance todavía está siendo tan atractivo es porque no está lleno el campo. A diferencia de las redes sociales, que está ocupado en el sentido de que pues de un tema pueden haber 2,000 cuentas hablando de lo mismo, 5,000 cuentas, 10,000 cuentas, 1,000,000 de cuentas. La cantidad de usuarios en redes sociales es obscena. En cambio, la cantidad de creadores haciendo contenido en podcast todavía es menor, lo cual significa que es más fácil destacarte en tu mensaje, ¿ok? El alcance que te da un podcast es impresionante y es en menos tiempo de lo que lograrías hacerlo en las redes sociales, pero requiere que seas consistente como cualquier otro proyecto en el que tú decidas emprender. La consistencia es clave. Segundo beneficio o razón por la que tú deberías tener un podcast, la visibilidad. Puede que tu mensaje llegue lejos, pero que nadie lo escuche, ¿verdad? Puede que tengas un gran alcance y muy poca visibilidad. La visibilidad va de la mano con el alcance en el sentido de que tú quieres no solamente que el mensaje suene en otros países, en otros territorios, que más personas que tengan el perfil de tu cliente ideal te encuentren, sino que tu mensaje destaque. Y eso es una de las ventajas que ocurre cuando hay poquitos hablando del tema. Por ejemplo, a lo mejor ese negocio que tú tienes, tú puedes sentir que tú eres una más hablando de este tema en las redes sociales y que de la única manera que te puedes destacar y ser visible para potenciales clientes es haciendo algo ultra brutal, muchísimo mejor calidad de lo que está haciendo quizá tus competidores. En cambio, en un podcast es bien probable que hayan bien poquitas personas en tu nicho específico hablando de ese tema. Así que es más fácil que las personas que escuchan podcast te encuentren a ti, ¿ok? Número 3, posicionamiento. Razón por la que deberías considerar tener un podcast. Posicionamiento. ¿A qué me refiero con esto? No es lo mismo yo sonar, que me escuchen, destacarme y tener visibilidad, a lo que empieza a ocurrir en la cabeza de tu oyente cuando escuchan tu mensaje a través de un podcast. Y esto da igual si tú tienes una voz de locutor, si tú tienes una voz allá de actriz, si tú tienes una voz ronca, si tienes frenillo, tartamudez, da igual. Yo tengo estudiantes que han hecho unos podcasts brutales con dificultades en el habla. Y ¿sabes qué? Lo más importante es el mensaje. Claro que si puedes modular o puedes educar tu voz, el mensaje puede llegar de una manera más potente, pero lo más importante es lo que tienes que decir, no cómo suena tu voz. Así que el posicionamiento es una de las ventajas más impresionantes que tiene este medio, y es que como la relación, el vínculo emocional que se establece a través de la voz es tan potente, tú ahí hablando y otra persona oyéndote, a lo mejor en un día se escucha 3 y 4 episodios tuyos, a lo mejor tiene el hábito de escucharte de camino al trabajo o de regreso del trabajo o mientras cocina o mientras hace ejercicio, tú te conviertes como en el compañero o la compañera de viaje de esa persona que te está escuchando, y eso empieza a construir unos vínculos de confianza que empiezan a crear una identidad que tiene un posicionamiento en la mente de las personas que te escuchan. Y cuando hablo de posicionamiento, no hablo del posicionamiento en el mercado, aunque eso se impacta también. No es el posicionamiento en la industria, aunque eso se impacta también. Es el posicionamiento en la escala de valores de tu cliente ideal, de lo que tu cliente ideal piensa cuando recuerda que tiene un problema y necesita a alguien que le ayude. La primera persona en quien va a pensar, o la segunda o la tercera, vas a ser tú, si tú eres una persona que tienes un medio vivo donde está llevando un mensaje como lo es un podcast, ¿ok? Así que el posicionamiento ayuda a que las personas no solamente vean tu mensaje, le alcance tu mensaje y lo vean, sino que también te empiecen a percibir como una especie de especialista o especialista, experta, experto en eso que tú estás hablando. Así que es más fácil confiar en ti cuando hagas una oferta si ya en la cabeza de tu cliente ideal o de tu oyente ideal ya hay un vínculo de confianza, ¿ok? Número 4, credibilidad. La credibilidad puede parecerse a la confianza, puede parecerse al posicionamiento, pero es algo totalmente diferente. Y me refiero a el nivel o el estándar o el porciento de confianza, no, de cuánto te creen lo que tú dices. ¿Cuánto te creen lo que tú estás diciendo? Muchas veces
te están viendo, tu mensaje alcanza a las personas, te estás posicionando en la mente de ellos, pero tu mensaje no es creíble. O no te has ganado de todo esa credibilidad como para que piensen que tú eres la persona que le puedes ayudar a través de tu producto o a través de tu servicio. El podcast, en cambio, genera esa credibilidad. El hecho de estar escuchando a una persona día, tarde, noche, mañana, fin de semana, una y otra vez, no porque tu podcast sea todo el tiempo, pero porque a lo mejor tienes 10 episodios y en lo que las personas lo escuchan todo, pues pueden hacer maratones de 3 y 4 días oyendo tu podcast. Fíjate que el medio del mensaje audible es uno de los que más usan las personas que quieren, por ejemplo, ganar elecciones, partidos políticos, espacios donde se quiere mover a las masas. Acuden a la radio, acuden al contenido a través del medio audible porque la voz tiene un poder brutal en la forma en que los seres humanos respondemos a los estímulos. Y tú hablándole ahí al oído, que esa persona casi siempre cuando te está oyendo en el podcast no está haciendo otra cosa. Está quizá, sí, haciendo ejercicio, guiando, pero está prestándole toda la atención a lo que tú estás diciendo. Así que la confianza de quien lleva el mensaje a través de un podcast se eleva y crece. Y por último, confianza. La confianza es el ingrediente cherry on the top. Es el tope de los ingredientes más importantes para que, por ejemplo, una contratación se dé, una venta se dé. Las personas muchas veces compran a las marcas a las que generan confianza en ellos o a las personas a las que por alguna razón se sienten en confianza. Y no necesariamente escogen a veces al mejor. A veces a quien escogen es a quien le inspira confianza, con quien sienten conexión. Y esa confianza es un beneficio brutal también que tener un podcast te da. Cuando tú tienes un podcast, los vínculos de confianza que se construyen avanzan a una velocidad muy grande porque se construye una relación en ambas direcciones. Tú te enganchas con la audiencia y la audiencia se engancha contigo. Por eso es que más del 54% de las personas que escuchan podcast admiten haber comprado algo que le recomendaron en un podcast. O que si se lo recomienda a alguien de un podcast que ellos oyen, lo compraría. Yo soy una. Yo tengo un podcast y yo vendo en cantidad por aquí, pero pregúntame de las cosas que yo he comprado porque alguien lo dijo y lo recomendó en un podcast que yo escuché. Tú no sabes la de revoluciones de los que yo me he metido por recomendar cosas aquí que yo no sé ni para dónde dirigir a las personas. Por ejemplo, hago un cuento de que me pasó tal cosa, fui a tal sitio, me sirvieron este plato, qué cosa más rica. Digo algo así de sencillo. Por la tarde tengo 18 mensajes. ¿Cuál es el lugar donde te comiste el plato tal? Me gustaría ir. Estoy en Puerto Rico y mencionaste tal cosa en el episodio. ¿Me puedes mandar el enlace? O sea, a veces yo vendo, ni sé que estoy vendiendo porque simplemente hice una simple recomendación de algo que me pasó, de algo que me gustó, de algo que no me gustó. Y en realidad, la cantidad de veces que yo he vendido sin querer, porque mencioné el producto de otro, porque mencioné otra marca, es increíble y yo lo puedo entender. La confianza que se genera cuando tú hablas al oído a la persona que te está escuchando genera este tipo de respuesta. Así que si tú tienes negocio, como mínimo, tú quieres lograr estas 5 cosas en tu negocio. Tú quieres alcance, visibilidad, posicionamiento en la mente del futuro cliente, generar credibilidad en tu comunidad y que se estrechen vínculos de confianza. Eso es lo que provoca las ventas. Así que tener un podcast es algo así como tener no sé si llamarlo un departamento de ventas o como tener una máquina de ventas que mantiene tu tienda o tu negocio o tu plataforma de servicios abierta a las 24 horas. Así que si no tienes un podcast, te invito a considerarlo. Si ya tienes un podcast y lo tienes por ahí abandonadito, te invito a retomarlo. Y aunque tengas un podcast, échate para acá, el taller del 30 es a pocos días y estoy segura que algo te vas a llevar. Aunque tengas un podcast, a lo mejor no le estás sacando el máximo, a lo mejor no estás dando la milla extra, a lo mejor no entiendes cómo vincular el trabajo de lo que dices con una estrategia real que haga que el podcast se convierta en una fuente de ingresos en tu negocio. De las múltiples fuentes de ingresos que deberías tener, que el podcast sea una de ellas, ¿ok? Y bueno, con esto me despido deseándote un feliz miércoles. Si tienes preguntas sobre podcasting en confianza, he recibido muchísimas esta semana, pero estoy dispuesta aquí, puesta para el problema, puesta para ti. Envíame tus mensajes, me puedes escribir en privado al Messenger de Instagram. En Instagram estoy como @renunciafeliz.
Te recuerdo que en las notas del episodio están los enlaces a las otras plataformas donde puedes escuchar este podcast, como Spotify, iTunes, Google Podcast, YouTube, etc. Y bueno, bien importante, si tú estás encontrando valiosa esta nueva temporada, es importante que me dejes tu reseña de la sesión de reseñas de Apple Podcast. Si no lo has hecho, hazlo. Y si lo hiciste en la temporada vieja, hazlo de nuevo en la temporada nueva, porque es importante que se registren esos reviews en esta nueva temporada que estamos empezando, como quien dice, desde cero, ¿ok? Que tengas un feliz miércoles, seguimos en contacto, nos vemos el día del taller. Hasta la próxima, bye bye.